A las dos cosas, ya, las dos cosas. Está bien. Y tu alcohol. Ya está. A ver tú. Ah, sí, está bien las dos cosas. Vamos a premiarlos por haber llegado puntuales. Y la pelotita también. Si alguien te molesta, la lanzas. Claro, está bien. Ahí está. Listo. Ya estamos. ¿Ah? ¿Me lo pego más el micrófono? Ahora, ¿te escucho mejor? ¿Sí? Ah, no. Sí, ¿no? A ver. ¿Recuerdan en qué nos quedamos la última clase? En la parte oncológica, ¿verdad? Hoy día les traje, que espero que podamos verlo también, si no ya va a ser parte de la... Les traje los planes individuales y los aportes, porque ha subido. Ajá. En este mes han subido los aportes de la EPS individual. En realidad ha subido en 20 soles mensual, pero igual ha subido, ¿no? Sí, ya está muy parecido, sí, pero lo importante es que te sigue cubriendo el tema de la que lo que uno quiere en cobertura, ¿no? Ahora, me ha pasado, sí, sí, claro, claro, perfecto. Sí, pues que la EPS, sí, todavía no es muy difundida, ¿no? Ah, ok. Ujú, ujú, sí, recibo por honorarios. Ujú. Él estaría por el sistema de salud, ¿verdad? Del Ya, Estado, ajá. pero que él en el recibo tiene como el 12% que nos descuentan. ¿Puede ser? O sea, Mm, no sé, pregunto. Es una pregunta. sí, puede ser. Y me dijo que no. Ah, pero No, que no. esté en planilla. No, no, no Lo que está. pasa es que una persona que no esté en planilla, ajá, Que sí, ajá, no, no, es la AFP, hija. Lo que ajá, pasa es que el empleador sí paga su AFP para pensionar, ujú, pero lo que sí, es salud lo paga el empleador, ajá. que es el 9%. Porque Podría también la ley, pagarlo. porque él Ujú. puede haber pedido de que le descuenten y lo carguen como independiente y como particular. Es una acción que le da la ley de que él puede ir ya aportando de su remuneración. Lo que pasa es que si él no está en planilla o lo están pagando de alguna forma, él ha pedido que le descuenten ese 12% de lo que le pagan para que también lo incluyan dentro de la AFP como independiente. Es No, pensión, es para cuando es a viejito. ¿Sí? Lo paga el empleador. Y si él no está en planilla, posiblemente no tenga de salud. ujú. Pero así de fácil. Lo que Nada. pasa es que cuando tú estás por recibo por honorarios, no tienes ninguna carga laboral a la empresa. Entonces ellos te pagan tu recibo por honorarios y tú tienes que jugarte la parte de salud, todo, o sea, todos esos beneficios que usualmente un afiliado de planilla tiene, recibo por honorarios nunca lo va a tener. E inclusive ni siquiera califica para la EPS Empresas, porque la EPS Empresas es solamente para personas que están en planilla, que tienen ese 2.25 a favor. Entonces, si tú me dices, oye, Ruth, tú estás en recibo por honorarios, por ejemplo, yo aquí facturo por recibo por honorarios. ¿Podría estar en la EPS de ellos? No, porque no estoy en planilla. Claro, en este caso calificaría para la EPS individual. Ujú, sí. ¿Ahí? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Sí? Ahora, ya está. Está bien.
Entonces, supongamos que no contrata, no, él no sabe, no importa, no tiene EPS individual. Ujú. ¿Quién lo atiende? ¿Te Nadie pasa algo y qué haces? tiene que asumir de su propio Particular. capital la atención particular. Ujú. No, bueno, podría ascenderse, pero lo hace cuando tienes una extrema pobreza, el CIS, ¿no? Pero luego de eso, claro, no todos califican para el CIS, pero este es la única alternativa, pues, ¿por qué no? El CIS es un seguro integral de salud que te da el Estado, pero para las personas que tienen extrema pobreza. Pero cuando se atienden en los hospitales, todos los hospitales tienen asistentas sociales. Entonces, por más que tú tengas plata y estás en un hospital, la asistenta social te va a hablar y te va a hablar del CIS. Y te va a dar el seguro del CIS, pero no con tanta cobertura, pero igual te van a dar el CIS. Entonces, el CIS te ayuda de alguna forma, ¿no? Que tampoco te cubre todo, ¿no? Está el listado de enfermedades del PEA, No, nada no, que no, ver, no, nada que nada, ver. nada, nada. Ujú. Cuando tú estás por recibo por honorarios, lamentablemente estás completamente a tu suerte, ¿no? Porque si te enfermas, vas a tener que salir de tu plata y finalmente te vas a terminar atendiendo en un hospital público, en ninguna clínica, a menos que, porque si te atiendes en una clínica, gran parte de tu capital se va a ir ahí, ¿ya? Y te va a salir carísimo. Pero si te atiendes en un hospital, ahí lo más probable es que el asistente, porque todos los hospitales tienen asistentas sociales. La asistente social se te va a acercar y te va a preguntar cuál es tu estado financiero, ¿no? ¿Cómo estás económicamente? Y ahí es cuando las personas de clase media la hacen un poquito más trágica para pagar menos y les hagan un descuento en los hospitales. En extrema pobreza, Sí, se considera una persona en extrema pobreza aquella persona que tiene 350 soles al mes para subsistir. O sea, si tú tienes 350 soles para subsistir al mes, como máximo, eso es una extrema pobreza. 350. No, porque el mínimo hace que yo tenga hijos y mis hijos y mi esposa sobrevivan con 950. Entonces ahí divídelo entre los tres. Ujú. Sí, sí, fuerte, ¿no? 350 no es nada, no es nada. Sí, claro, claro. Hay gente, por ejemplo, las personas de los asentamientos humanos que invaden, que lamentablemente no tienen luz, no tienen agua. Ujú. Claro, o sea, por ejemplo, las personas, los ambulantes, podrían ganar al día 10 soles, menos su menú. O sea, realmente es una extrema pobreza, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro, es bien difícil. Esto sí era un poco más, no era tan meticuloso la evaluación, ahora sí ya están tomando un poco más en Sí, cuenta. pero según lo que he escuchado, en el gobierno de PPK es que ha aumentado la pobreza en el país. En el gobierno de PPK. En los anteriores no se había presentado la pobreza que se ha dado ahora, ¿no? Porque claro, imagínate, con PPK salió el tema de Odebrecht, ¿no? ¿Y cuántas empresas de Odebrecht cerraron? Y ahí había gente que tenía un montón de trabajo, los obreros, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de gente que quedó en el aire y cuando cerraron y bloquearon sus cuentas, ni siquiera pudieron recibir liquidación? Hay gente que todavía está en espera que le paguen. no solo, Todo es no una solo cadena. Odebrecht, las constructoras, Claro. todas las relacionadas que trabajaban con ellos, ¿no? Es que todo es una cadena, ¿no? Mm. Hay mucha gente que ha, claro, todo, todo. Ujú. Sí, ajá. Lo que pasa es que cuando tú decides contratar a una persona y lo contratas, así sea por el sueldo mínimo, el día que esa persona cese de tu empresa, tú tienes que pagarle CTS, vacaciones truncas y todos los derechos que tiene a ley. Y si lo sacas porque no quieres que sea en tu empresa, debes pagarle despido indefectivo, ¿no? A menos que te lo hayas hecho firmar un contrato y todo eso, ¿no?
Pero por eso es que no es tan sencillo que alguien lo contraten en planilla para ofrecerle la EPS. Ujú. Porque el estar en planilla te da derechos de ley, utilidades y todo eso. Ujú. Exactamente, para descongestionar lo que es salud. Sí, desde el 97, sí, claro, 20 años. casi 20 años. Y No, 20 sí, 20 años años más. después, ¿no está un poco el sistema colapsado? Sí, claro, también las clínicas han colapsado, ¿no? Porque ahorita las clínicas están full también. Entonces, cuando tú llamas a una clínica, te da cita para una semana, pero no de esa manera tan grosera como te la da de salud que te manda de aquí a 2 meses, ¿no? Que eso es ya algo que, o sea, claro, y con suerte, ¿no? O sea, realmente eso sí es una locura, ¿no? O sea, inclusive, que yo siempre lo he puesto en un ejemplo que las mujeres vamos a entender muy claro. Cuando nosotros tenemos una infección urinaria, hay que vernos ya, ¿no? O sea, yo no puedo pedir una cita, te tienes que ver ya. Te vas a la clínica, esperas y te atienden. O sea, en salud eso nunca pasaría. O sea, te van a atender. Digamos, dada este cuadro de situación. Ahora hablo en general, ¿no? Las compañías o digamos, lo que sea que regule, ¿no? Ya sea algo la superintendencia o algún otro estamento que regule. ¿Cómo tienen algún plan o algo como para mejorar esto o no? ¿O tienen que No. depender de alguna ley que salga nacional? Lo que pasa es que para poder mejorar el tema de coberturas, bueno, en realidad si tuvieras que pensar sobre mejoras, creo que la mejora sería beneficiar a la compañía de seguros, ¿no? Que está recibiendo un saldo insuficiente de 2.25. Pero esto beneficiaría a la compañía de seguros, más no al afiliado, porque el afiliado va a seguir recibiendo lo mismo. ¿No ves que el plan de salud de la EPS es bastante bondadoso? Es muy bondadoso. Esa aportación que se está dando es muy pequeña. Claro, ese Y a 2.25 esa es hora por lo menos insuficiente. debería estar en un 4%, por lo ¿no? menos, 4 o 5%. Por lo menos, porque lamentablemente las compañías de seguros van a colapsar Sí, si sí, siguen a ese sí. ritmo, ¿no? Así es. Sí. Además, si ya no la estoy usando, no tengo por qué seguir entregando de salud del 9, Sí, tanto, pues. ¿sí? Sí, es mucho. Porque de 9 coger 25. Pero imagínate, si aportando ese 6.75 de salud no se da abasto, No sirve. no tienen medicamentos, o sea, pero realmente yo no creo que sea un tema de economía, creo que es un mal manejo. Porque la vez pasada, no sé si vieron el noticiero, que habían encontrado lotes de medicamentos que se habían vencido. O sea, ¿y por qué no se entregaron en los hospitales, no? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente está afiliada al CIS, a ESALUD? ¿Y cuántos están a EPS? Ahí te das cuenta dónde está la masa, ¿no? Sí. La masa está en ESALUD, en CIS. Ajá, Es increíble, el CIS ha llegado a ser mismo que ESALUD. Sí. Niveles increíbles. Sí. Nadie está pensando en EPS. Entonces lo que se está tratando es de que si la gente puede manejar la EPS, que lo haga. Y las compañías están viendo cómo regulan eso. Lo que pasa es que la mayoría de las empresas no tienen sueldos altos. O sea, aquí en nuestro país lamentablemente los sueldos no son altos. Entonces, decirte que tengas que pagar mensualmente 300 o 400 soles mensuales de un seguro de salud, ya es impagable. No se pagaron este tipo de seguros, justificar para otra cosa. No, porque lo que te dice el Estado es que tienes salud, ¿no? O sea, de salud. Para aquel que puede tener posibilidades de pagar una EPS, va a tener esa alternativa, pero realmente como que no es lo mismo para todos, ¿no? Lamentablemente. No todos podemos tener esa... Es triste, ¿no? Pero lamentablemente es así. O sea, la pronto también, o sea, apuntaba un poco a saber esto, pero también a ver los que son corredores, ¿no? Los que, o sea, ¿qué a mercado apuntar? Porque vos decís, bueno, suponte, ¿no? Bueno, yo soy productora en mi país, o los que son independientes, que si trabajas en una compañía de seguros, decís, bueno, voy a, no sé, mi mercado, mi nicho de mercado va a ser ¿cuál? Bueno, Hay un cuando montón yo... de gente que te Ajá. queda por fuera. Sí, por supuesto. Yo cuando voy a una empresa, lo primero que pregunto es, ¿quiénes ganan de 1.500 o 2.000 para arriba?
¿sí? Y quienes tienen o no dependientes, porque si tú ganas 2.000 soles y tienes esposo y 2 hijos, es impagable. Pero si eres soltero, por ahí que sí, ¿no? Y si la empresa te paga parte de tu aporte, por ahí que te animas más todavía a tener la EPS. Pero existe un sector de la población que te dice, mira, yo gano 1.500 soles, el seguro de la EPS me parece muy bueno, pero yo recibo 1.200 mensual. Pero si tú adicionalmente a eso me dices que yo te pague 110 soles mensual y me vas a cobrar por cada consulta y me vas a cobrar por medicamentos, no me es atractiva la EPS. Porque 60 soles, o sea, es significativa para una persona. 50, 30. Y tener que pagar por medicamentos, ahí prefieren esperar a que te atienda de salud a tener que pagar una mensualidad, porque económicamente no puedes pagar. Está bien. ¿A partir de qué sueldo sería A partir de conveniente? 1.500 o 2.000 soles, hay ¿no? miles de factores, Ajá, obviamente, en sí. tomar una decisión. Pero a partir de 2.000 soles, digamos que ya uno... Que ya podría ser una persona a la que le pueda parecer interesante el sistema de la EPS y que no tenga mucha carga laboral, carga familiar, ¿no? Eso también creo que es importante. ¿Cómo Hola, está? ¿cómo Una estás? preguntita. Ajá. Para el seguro EPS individual, para una persona mayor de 65 años o 61, ¿se le pide examen de preasegurabilidad? No, pero, perdón, cuando tengo una persona mayor que ha venido de una EPS, puede tomar la EPS individual, así tenga 80 años, ¿sí? Pero cuando una persona viene de salud y nunca antes ha tenido la EPS, solo tiene hasta los 65 años para activarse, ¿sí? Porque me mandaste ahí un correo, ¿verdad? Sí. Solo hasta los 65 años. Sí, no me contestaste lo que te pregunté. Te pregunté si tenían clínicas en hilo y no tienen. No tiene, No tiene. no tiene. Ujú. Sí, mira, cuando tú vienes de una EPS, ¿sí? No importa la edad que tengas, tú puedes afiliarte a la EPS individual. Puedes tener 65, 70, 75, la edad que tengas. Sin examen de preasegurabilidad. Nada. No es lo mismo como siempre comparando con los modulares que así vengas de una EPS, igual te exigen el examen de No, preasegurabilidad. aquí no. Aquí no te vas a tomar ningún examen. E inclusive, si yo vengo de salud, ¿sí? Exactamente, sí, sí. Pero si yo vengo de salud, ¿sí? Solo hasta los 65 años puedo ingresar a la EPS individual. Solo hasta los 65 años. ¿Cómo? No, si lo pone en planilla, no, yo no tengo problema. Pero así venga de salud y es mayor de 65. Sí, claro. O sea, por ejemplo, tú tienes una empresa en la que yo soy dueña de la empresa y mi papá tiene 80 años. Yo meto a mi papá en mi planilla y le digo, oye, mételo a la EPS. Como es titular, tú lo tienes que meter nada más. Claro. No tienes que haber problema. Pero si ese titular sale de la EPS y quiere meterse una EPS individual, no va a haber ningún problema. Sí se activa dentro de los 60 días. Pero si ese titular viene de salud, solo hasta los ¿A una 65 individual? años tenía, ajá, solo Puede hacer el truquito de No. te meto un mes y de ahí ya te pasas a la otra EP. Mm, Ay, no. o sea que... Lo que pasa es que hoy en día hay un plan senior en la EPS individual, pero ojo, el plan senior tiene como monto máximo por diagnóstico y por persona 100.000 soles. 100.000 soles, que en realidad es bajo. Y yo a este plan le pondría de manera paralela un seguro oncológico, ¿no? Porque imagínate una persona mayor con un tema oncológico, los 100.000 soles serían insuficientes. Pero a no tener nada, sí, claro, pero la idea de tener la EPS individual es atenderte a través de clínicas, ¿verdad? Cuando tú tomas la EPS individual es porque te quieres atender en clínica. Entonces, si yo te digo, oye, cuando tengas un tema oncológico, andate de salud, como que no está bien, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que como tengo 100.000 soles, que es un monto bien bajito,
debería de tomar un seguro paralelo oncológico para estar más protegido. Sí, te lo mandé. Sí, también. Los traje también, se los van a colgar en el portal. Ah, excelente. Sí, Ese- está el plan base, Ese senior es el de los viejitos. el plan base senior y el plus y el Correcto. senior plus. Que lo tienes ahí. Sí, pues. Sí, pues por eso ahí hay que evaluar, ¿no? Realmente el monto de 100.000 soles es bajito, pero si yo te ofrezco un plan de EPS empresa, los padres tienen un monto máximo de 70.000 soles. Ningún padre en un plan base regular de empresa va a tener un monto superior a 70.000 soles. Ujú. Sí, por ejemplo, yo les comento, mi mamá tuvo una operación en noviembre de hace muchos años y justo Pacífico renovaba en, claro, en diciembre o en noviembre, no sé cómo fue el desorden, pero mi mamá gastó 140.000 soles. Entonces, en octubre se emitió una carta por 70.000 y gracias a Dios se renovó y se cargó nuevamente los 70.000 y se usaron los 140.000 en un evento. Ajá, sí, imagínate. Por eso te digo, ese monto de 70.000 es bajo, pero, o sea, yo tuve suerte porque como que la renovación calzó, ¿no? Pero si no hubiera sido, me hubiera vuelto loca, ¿no? ¿De dónde sacaba 70.000 soles? Solange nos pregunta que si la persona es mayor y viene de un seguro privado, ¿puede ingresar también en la EPS? También, también, igual tiene 60 días para activarse. Individual sí, si viene de un seguro Claro, de un particular. seguro particular y quieres pasar al Ok, individual, es de salud que no puede. ajá, Ok. sí, hasta los 65 años cuando vienes de salud. Por ejemplo, hoy día he tenido un caso que ha dejado a todos locos en Pacífico, ¿ya? Y yo les he sustentado, ¿no? Y se han quedado como que todos pensando y he dicho, ¿sabes qué? Consúltalo con legal. Hay una afiliada que me ha pedido activarla en la EPS individual, pero ella está activa en la EPS de su esposo en Mafre. Y me dice, bueno, yo no tengo buenos términos ahorita con mi esposo, no sé lo que va a pasar, pero quiero tomar la EPS potestativa contigo, la EPS individual. Y te lo voy a pagar en una cuota. Yo he pasado todos los documentos y Pacífico le dice a ella que para poderla activar en la EPS individual, tiene que tiene que anularle el esposo de la EPS regular de Mafre. Y yo le digo a él, ¿cuál es el sustento legal? Si la señora es un derechohabiente legal, tú no puedes anular un derechohabiente legal, mucho menos para meterla a una EPS potestativa. ¿Cuál es tu sustento legal para pedir que la anulen? ¿Se dan cuenta? No, pero no hay sustento legal para que no la puedes anular, mucho menos para decirme que la vas a meter a un potestativo. Si me dijeras que la señora va a estar en una EPS como regular, el potestativo es un seguro que tú tomas, de EPS que tú tomas de manera particular. Ajá, es un potestativo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si mañana más tarde la señora decide anularme el plan? Me dice, ¿sabes qué? No quiero la EPS. Está desamparada, ¿verdad? ¿Y por qué la anularon de la EPS regular? No puedes hacerlo. Entonces yo le digo, ¿cómo tú me pides una constancia de exclusión a una persona que nunca va a tener una constancia de exclusión? Porque no está divorciada, ¿no? Y porque no tiene una EPS regular. Le digo, antes de que tú me pidas eso, habla con legal. Pero no me des esa respuesta. Porque la señora me dijo, oye, mira, me están pidiendo ahora esto. Claro que yo no le puedo decir realmente cuál es el escenario, ¿no? Tengo que tratar de que se vea lo mejor posible. Pero no tiene sustento legal. Yo no te puedo decir a ti, dame tu constancia de exclusión de tu EPS regular para activar tu potestativo, pues. No tiene sustento legal. Puede tener dos EPS. Hemos hablado de eso. Pero es una EPS potestativa. Entonces tú estás queriendo verlo como si fuera un particular. Exactamente. Porque si es una particular y el otro es obligatorio por ley, puedo tener los dos. Deberías tener los dos. Ok, o sea, No si lo tendrías miran, por qué condicionarme. porque el potestativo viene a ser un particular. Exactamente. No viene de ninguna planilla, no viene nada. Claro. 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 Claro, está o sea, clarísimo. ¿cómo condicionas? ¿Se dan cuenta cómo se
O sea, yo le digo, ¿cómo me condicionas a mí? Y el potestativo fue creado exclusivamente para gente que venía de nada. O ¿sí? que venía de una EPS y De quería un- continuidad. Pero, ok, si no quieres tener la continuidad y lo que quieres es tener un potestativo, ¿por qué no te lo voy a dar? Pero potestativo, la palabra es que no tengo planilla, no tengo nada. Ese es el potestativo. Pero es que la EPS individual, Era el famoso EPS independiente. ¿Se la acuerdan? EPS individual o la EPS independiente fue creada principalmente para cubrir la continuidad de los afiliados que salen de la EPS. Correcto. Pero también está dirigida para afiliados que vienen de salud. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema? Debería darle. ¿No? ¿Para qué ¿De verdad? Es particular. Claro. Me he estado peleando hoy día. Vean, el próximo jueves les cuento en qué quedó la historia. Porque si tú me dices a mí, como una exclusión, que no vas a activar a las personas que te tomen una EPS individual, que tengan una EPS regular y que te quieran tomar una individual, o sea, si son tus condiciones, bueno. Pero no me parecería justo. Tú automáticamente puedes tomar una póliza conmigo. Sí, pero porque él está pensando que él la va a dejar sin nada, pero ella, si en el momento que él la deje sin seguro, ella puede ir automáticamente a tomar un seguro privado y no pasa nada. Pero si yo te digo a ti, te puedo regalar 200 soles, tú me vas a decir no. Espérate a que te divorcies para que me los regales. No, hablo del hecho de que ella va a seguir manteniendo el segurito claro que ahí sí, hasta que el pero- esposo la deje en nada. Pero si piensas como empresa, ¿tú qué harías? Ah, ¿Le vendes el seguro o le dices no? Espérate. Si ella te dice no, yo quiero tener mi seguro, o sea, no te afectes, yo quiero tenerlo. ¿En qué te afecta? En nada, por el contrario, te beneficia, ¿sí o no? mía es determinar que una EPS independiente, sin que haya venido de ningún lado, pero ella tiene una EPS, o sea, sí está en una... Claro, está en una EPS. No está viniendo de nada. O sea, no es la que no tiene planilla, la que no tiene nada. Entonces la ley dijo, vamos a proteger a esta gente, no la podemos dejar en nada. Y crearon el... Pero ¿y si ella lo que quiere es atenderse en clínicas superiores que no se las da el plan base? También es válido, ¿no? Sí, Y todavía te va a pagar en una sola cuota. sí. Y usualmente todos los siniestros lo va a pasar en la EPS y pocos va a pasar en tu EPS individual. Pero imagínate, ¿se dan cuenta? Realmente, o sea, primero pongamos las reglas claras, ¿no? Ahora, yo estoy en la EPS con Pacífico como dependiente. Ya. Mi esposo es el titular. Ajá, Cuando yo trabajaba, yo era titular Ajá. de otra titular Ujú. trabajadora. Yo no perdí mi beneficio con el salud. ujú. Y la empresa me afilió a EPS Sani como titular. Entonces yo tenía 2 EPS y eso sí te permitía. Te O sea, permite porque estás en dos compañías de seguros diferentes. Ya, Pero en este caso, la Pero- afiliada está en Mafre, pero está contratando con Pacífico. pero estás en un potestativo, es como si comprara un Medivida. Pero en este caso, en mi posición, no había ninguna contraindicación. No había Era ninguna contraindicación. legalmente correcto contratar No, las 2 EPS. No, porque, Sanita nunca lo observó. por no, ejemplo. porque nosotros no cruzamos información de afiliados. Mm. Entonces tú podías estar en Rivac en una EPS y en Mafre en otra. No deberías, ¿no?, tener 2 EPS, Exacto. solo una por familia. En este caso, la clienta contigo fue sincera y te dijo que tenía una en Mafre, pero otra no malgasta el tiempo Sí. en decirte, sino que contrata su seguro Sí, y lo que ya. pasa es que ella me dijo, ¿por qué? Porque había una continuidad que tienes que dar, ¿no? Chamba, y tú eres el titular. Ajá. Ya, y también tu esposo tiene su trabajo, tú eres su derechohabiente y por obligación tienes que estar también en su EPS. ¿Cómo haces No, eso? no necesariamente, porque cuando, por ejemplo, mi esposo está en RIMAC como titular y me debería de afiliar a mí, él da una carta de que yo estoy en la EPS de Pacífico y ya no me activa en su EPS. Cuando yo estoy como Que regular. es obligatorio cuando tú no tienes tu EPS en tu trabajo. Claro, Entendí. cuando tú no tienes EPS, cuando tus derechohabientes legales no tienen una EPS activa, tú debes de activarlos de manera obligatoria. Pero, por ejemplo, si yo tengo activada a mi hijita en la EPS, pero a mi esposo no, y mi esposo está activo en Mafre, en su EPS, eso es válido. Pero mi esposo no puede tenerme, o sea, en la teoría no debería de tenerme en su EPS de Mafre ni a mi bebé ni a mí.
Pero ahorita, como no se cruza información, sigue salud sin recibir los dos 9% completos, cuando debería recibir un 9% y un 6,75, no un 6,75 de los dos, porque está llegando menos plata a salud. ¿Sí? No, no debería, no debería. Okay. En este caso, los niños tienen que estar en la EPS del papá que los declara en salud, ¿verdad? Usualmente los declaramos los dos. En salud declaras a mi esposo ha declarado a mi hijita y yo también le he declarado. Yo me acuerdo cuando yo fui a declarar a Esalú, a mi segunda niña, Esalú me dijo, lo tiene que hacer tu esposo o ya está, tú ya no puedes. Así, no me aceptaron porque estaría doblemente asegurada. Ahora, sí, entonces ellos están bajo la declaración de mi esposo, ¿no? Ahora, él los tiene asegurados en la EPS, ¿ok? Yo tengo un cliente en la cual es un colegio, ¿no? Y el señor me dice, ¿no? La pregunta que me hizo fue, yo tengo a yo he entrado a trabajar en este colegio y quiero saber cuáles son las condiciones para contratar la EPS. Bueno, se le explico. Mi esposa está en otro colegio, ¿no? Y justamente ella tiene declarado en salud a mis dos niñas. Yo los puedo asegurar conmigo en la EPS porque me sale más barato mi EPS. Entonces, yo le dije que no, porque yo tenía el concepto de que lo tiene que declarar el titular que lo tiene declarado en salud, porque se supone que los aportes son en función o sea, cuando entra salud va a decir titular y los niños, ¿no? Entonces, por ese concepto de que legalmente los ha declarado en salud, legalmente tenía que tenerlos la señora. Ahora, no, pero, ¿no? O sea, tal vez, está penando. Tal vez, o sea, en algún momento, no sé bien cómo maneja el sistema de salud, pero en algún momento van a bloquear a esos niños. O sea, si tú, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Como mi esposo tiene declarado a mi hijita, no los voy a ingresar a ellos porque no los voy a bloquear. En algún momento se hace el cruce de información y van a terminar bloqueados los dos. Entonces, tienes que ingresarlos de manera obligatoria. No, tú como titular debes ingresar a tus derechohabientes legales, a tus hijos y a tu esposa, ¿sí? Porque en algún momento, si tú ingresas solo y no los ingresas a ellos, porque dices que están como dependientes de tu esposa, en algún momento, no sé en qué momento, ¿no? Salud cruza información. Y cuando ellos se quieran atender, van a estar bloqueados. Porque tal vez hagan un cruce en cónyuges. Claro, pero en este caso, salud no le va a permitir al señor declararlo, porque va a pasar como en mi caso. Señor, usted no puede inscribir a su niño porque ya lo inscribió el trabajo pero de su esposo. Pero es tu derechohabiente legal. En la EPS sí lo puedes ingresar, como tu derechohabiente legal. O sea, sí, o sea, la señora puede haber, en este caso, la señora los declara en salud como su derecho, pero el señor puede afiliarlos, incluyendo a su esposa. Exactamente. Ah, ok, gracias. Sí, tú siempre debes de ingresar a tus derechohabientes legales. En algún momento de salud va a hacer un cruce de información y va a decir, verdad, el esposo de la señora Ruth es Ángel Bustamante y tiene una bebé. Que los dos han sido registrados por un lado, sí, pero son sus derechohabientes legales. En algún momento se cruza y se bloquea. ¿Sí? Entonces siempre debes ingresar a tus derechohabientes legales, siempre. No. O bien los ingresas a la EPS, el titular de la empresa A, o los ingresa el titular de la empresa B, pero tú no puedes tener dos titulares, o sea, yo no puedo figurar como titular y dependiente. Tal vez en estos momentos sí, en otras compañías de seguros, ¿sí? Porque no hacemos cruce de información, pero no es lo correcto. Porque salud me dice, tú me tienes que pagar el 9%. Ya estás inscrito en la EPS por el lado de tu esposa. Sígueme aportando el 9%. ¿Verdad? Porque ¿de qué sirve que mi esposo y yo estemos activos en la EPS? De nada le sirve, porque salud está recibiendo menos dinero. ¿Sí? Solo que ahorita pues no hay un cruce de información. Exacto. La esposa trabaja
y sigue con su salud, pagando sus 9%. Es que la esposa no va a pagar Ya el va a 9%. estar- no. Lo paga la empresa. Bueno, Ajá. pero por ella, los Ajá. 9% por ella. Sí. Pero igual no se puede atender porque está bloqueada por la Exactamente. Si tú dices, oye, mi esposa está como titular en FAMESA, que ella se atiende en salud, no, porque en algún momento ella también se va a bloquear. Por más que, o sea, en algún momento va a ser un cruce de información, van a ver que mi derechohabiente legal y va a estar bloqueada. Tal vez en el primero o segundo mes ni cuenta se den, pero en tercero o cuarto mes sí le van a bloquear. Ya van cruzando la información. Ajá. Claro, es como que tengo dos titulares, los dos me pagan un 9%. Ok, les autorizo que tengan la EPS, pero no los dos, pues, ¿no? O sea, de los dos no voy a recibir ahora 6.75, sería de uno. Eso es lo que debería de ser. Pagando sus 9%, bueno, la empresa. Ajá. Otra vez en el tema de los jubilados, decían si toman en la EPS que les cubre hasta 100.000 y luego si tienen, pero de todas maneras tienen su salud o ya pierden el salud. No, el salud ahí no lo pierden porque la EPS individual es como si fuera un potestativo. Claro. Ajá, no te bloquea nada. No te bloquea el salud. Si yo ahorita, no sé, pues estuviera ¿en qué? Pues, no sé, pues trabajando y de repente tomo mi EPS individual, no bloqueo el salud porque es un potestativo. Recordemos que el potestativo es aquel plan que no tiene un 2.25 a favor, como el plan de hijos, como el plan de padres, como el plan de la EPS individual. Pero ¿por qué decías que si toma el EPS de los jubilados, el senior, que le vendan el oncológico? Sí, porque pero el salud tiene oncológico ilimitado también. Bueno, podrías atenderte en el salud, pero la idea es que te puedas atender también una compañía de seguros, ¿no? Bueno. Porque 100.000 soles es insuficiente, ¿no? Ajá. Bajo lo que tú nos estás indicando, entonces pueda ser correcto que la señora que declaró a sus dos niños como titular en su trabajo, ellos estén en la EPS, pero por un tema de costos no incluya a su esposo, que él está pagando su 9% en donde él trabaja. Ahí sí no habría ningún problema. No, es que igual lo vas a bloquear. O sea, igual obligado lo tiene que poner por eso te digo, uno o el otro. Sí. Cuando tú ingresas a la EPS, sí o sí debes ingresar con tus derechohabientes legales. Siempre. Okay. Porque tarde o temprano van a estar bloqueados en el salud. ¿Sí? O sea, así que a rajatabla. Si el titular no puede pagar la EPS de su esposo, pues no entran. Porque la suerte del titular la corren los derechohabientes legales. Sí, el conviviente es su derechohabiente legal. Sí, claro. No. No, es que cuando tú estás casado, no puedes tener conviviente. El término legal no es de convivencia. O sea, no, por ejemplo, yo puedo estar casada 20 años. Claro, o sea, sus hijos son legales, ¿no? Siempre van a ser hijos. Pero la conviviente, si hay una esposa, no existe. Claro. O sea, el estatus de convivencia es como si fuera un matrimonio. Es que siempre hay hasta testigos. Se buscan hasta testigos para eso. Claro, si fallece el conviviente, claro, es como que legalizar la situación, ¿no? O sea, claro. No sirve, no cuenta. Declaran convivencia, los dos. Desde que la declaraste, ya la ley te va a proteger para que todo lo que él compre, tú también tienes derecho, y todo lo que él compre, o sea, claro, pasas a tener todas las normas de ley. No, pero es que lo que pasa es que ella está buscando cómo legalizar el hecho de la convivencia. O sea, se puede pasar el hombre 3 años ahí, ¿no? Y comiendo ají. Lógico. Además,
Además, si peor, la señorita, si está hablando de un muchacho que gana, como yo le digo a mi hija, gana 950, ni lo mires, hija. Ese ni siquiera pregúntale de qué vive, nada, ni lo mires, hija. Primero pregunta que si es tarjeta de crédito, tarjeta dorada, plateada, ahí recién dale bola. Pero te estás preocupando por un pata de 950, madre, te estás rompiendo la cabeza. En este país no existen eso. Ah, también. Sí, sí, claro. También asume los pasivos que pueda tener la persona. Pero, ¿qué anula la convivencia? El matrimonio. Sí. Y existen muchas mujeres y muchos hombres Claro. que estando en convivencia se casan con una tercera persona. Y es, o sea, ¿por qué no te casaste? ¿Por qué has convivido? ¿No? ¿Por qué convives? Tal vez porque no te quieres arriesgar, pero encuentras luego a alguien con el que sí te quieras arriesgar y te terminas casando. Claro, como conviviente tú heredas todo, todo. Es como si te estuvieras casando. Claro, solo que no hiciste fiesta. Nada más. No te heredaste la deuda y Ajá. fiesta que hiciste. Si ese pata te mete por ahí una deuda de 40.000, al final te la van a estar cobrando a ti también. Sí, claro, porque es Claro, pero por ejemplo, existen. Y si se muere. Le voy a dar el ejemplo de mi Es que papá. si se muere, hay que Mis matarlo. papás estuvieron 8 años casados y 20 años de separados. Imagínate, 20 años. Y cuando mi mamá decía, yo soy la esposa. Lo que le pase, yo soy la esposa. Y claro, mi papá se fue con otra señora. Entonces mi mamá decía, yo soy la esposa, ¿no? Legalmente es la esposa. Lo que le pase, esos camiones, esas camionetas, todo es mío. Claro, claro, es así. Y el día... La convivencia no termina, o sea, la convivencia existe, se hace legal. Puedes ir a decir, este pata está dormido 5 años en esta casa y traer hasta el perro que lo ladra porque claro. lo conoce. El problema es que eso no es válido mientras que el matrimonio existe. Mientras que, por eso es que las mujeres de años antes deciden, te quieres ir, ándate, pero el divorcio no vas a tener nunca en tu vida. Ah, claro, porque todos era los bienes adquiridos que va teniendo él, va a ser la mitad, o sea, derecho habiente, ella también. Claro, y el día... Bienes gananciales se llama. Y el día que mi papá le pidió el divorcio a mi mamá, así es. Mi mamá le dijo, estás loco. Yo te lo firmo, pero a mí me indemnizas. Porque me has hecho perder 20 años de mi vida, esperando que regreses, mal hombre. Y no volviste. ¿Un vals? ¿Es un tango o un vals? Más o menos así. Y claro, mi papá desde que se divorciaron a la fecha, todas las semanas le deposita 150 soles. Entonces, todas las semanas mi mamá va y ve y saca su plata. Ella también trabaja, ¿no? Pero recibe sus 150 soles todas las semanas. Y eso es hasta que ella se case, que por supuesto nunca lo va a hacer, ¿no? Hasta que legalice un compromiso, que tampoco lo va a hacer, porque primero, claro, o sea, mi mamá dice, ¿casarme? No, marido cama afuera, porque el formalizar algo haría que yo pierda mi pensión vitalicia, ¿sí o no? Ni loca lo va a hacer, ¿no? Claro. Vacilón nada más dice. Tienes un contrato. Es un contrato. Es un acuerdo de ambas partes para firmarte un divorcio. Ajá, es una conciliación. Y si por ya no lo cumple, ella tiene como... Lo demanda. Porque no estás cumpliendo el acuerdo. Ya. Antes las mujeres hacían eso, ¿no? Indemnízame. Claro, claro, está con abogado, con todo, con notario. Para su libro. Sí, en vida, a mí me pasó un caso en Vida Ley.
En Vida Ley había un señor que nunca se había, él tiene hijos de 35 años y su segundo compromiso, hijos de 12 y 15 años. El señor muere. 3 hijos del primer compromiso, 2 hijos, y se acerca la conviviente a recibir su dinero. Y en eso se aparece la esposa y dice, yo soy la esposa. Claro. Entonces lo dividieron con la esposa y la conviviente quedó afuera, ¿no?, de su segundo Claro. compromiso, porque legalmente el señor seguía casado. Claro. Le pagaron a los hijos a los 5. Los Claro. 3 del primer compromiso, los 2 hijos sí. Pero Claro. a la única que no le pagaron fue la conviviente. Claro, pero con quien realmente terminaste haciendo tu patrimonio, termina estando más desamparada, ¿no? Porque la realidad es esa, ¿no? La queramos o no a la capillita, es la realidad, es a la que más desamparada va a estar. No le toca nada, ¿sí? Bueno, entonces regresamos a la charla. Recuerden que la cobertura oncológica en la EPS va a ser al 100%, ¿sí? Para que tengas la cobertura al 100%, tiene que haber un AP positivo. ¿Qué quiere decir? Una anatomía patológica positiva. Te va a dar cobertura de radiocirugía, radiofrecuencia, quimioembolización y el PET scan. El PET scan es un examen por el cual escanean tu cuerpo e identifica hacia dónde se ha ido el cáncer inicial. Un cáncer de mama podría irse a los huesos, ¿no? O al cerebro. Con eso te adelantas. Una quimioembolización es un procedimiento por el cual ingresan como una manguerita, usualmente por una arteria. Usualmente es la ingle o podría ser la arteria que tenemos acá en el cuello. Ingresa una manguerita, te liberan un medicamento que usualmente es el monoclonal, y al ser menos invasivo, porque antes ¿qué hacían? Te cortaban, ¿verdad? Y a veces cuando te cortaban el cáncer se esparcía mucho más y las personas fallecían ahí nomás, ¿no? Con esta quimioembolización la recuperación es mucho más rápida. También cubrimos los anticuerpos monoclonales. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Es un medicamento inteligente que a la hora de ingresar a mi cuerpo identifica lo bueno de lo malo. Me deja todas mis defensas y todo lo malo va a comenzar a atacar. No se me va a caer el cabello de manera tan radical, no voy a tener náuseas, pero esos monoclonales son muy costosos. Cuestan aproximadamente 6.500 soles cada monoclonal y el tratamiento es de 2 monoclonales al mes aproximadamente. También, en el caso de Pacífico, es la única compañía de seguros que te cubre lo que es consejería oncológica. ¿Por qué Pacífico decide ponerle consejería oncológica al afiliado? Porque cuando a ti te dan un diagnóstico oncológico, lo primero que tú vas a hacer es entrar a internet. Vas a ponerte en Google y te vas a poner en el peor de los escenarios, ¿sí? Porque siempre vas a, inclusive, ¿no?, cuando te dan cualquier tipo de enfermedad, o cuando a mí me dicen alguna enfermedad, lo primero que yo hago es entrar a Google, no sé si ustedes lo harán. Y comienzo a buscar, ¿y por qué? Y jalón, una mancha roja, yo tengo una mancha roja. Y comienzo, ¿no? Entonces, para evitar esto, es que Pacífico, por el momento, es la única compañía de seguros que te cubre consejería oncológica, ¿sí? Es la única que te cubre por el momento lo que es consejería oncológica. Salud no te lo va a dar, ¿sí? No te lo va a dar. Y si estás en salud, tendrías que asumir tú, de manera particular, 156.000 soles, lo que haría imposible que puedas recibir un tratamiento con monoclonales. Por ejemplo, con Pacífico bastará con que sea aprobado por la NCCN, que es una institución que aprueba tratamientos oncológicos, que cambia sus manuales cada 15 días para que Pacífico te dé el monoclonal. Existen compañías de seguros que no te cubren el monoclonal, por eso es importante que lean, y existen compañías de seguros que sí te los cubren, pero cuando lo necesitas te va a pedir que el monoclonal esté aprobado por la FDA, que cambia sus manuales cada año porque ellos autorizan alimentos, medicamentos y vitaminas. Luego te pedirá que esté aprobado por la NCCN, que actualiza sus manuales cada 15 días. Y luego te pedirá que esté aprobado por la NCI, que cambia sus manuales cada 6 meses. Entonces, si mi oncólogo me dice, Ruth, te voy a dar el último tratamiento que ha pasado, yo podría, pero un año podría esperar.
Por eso es importante que vean las letras chiquitas, que pregunten sobre los monoclonales. ¿Me vas a cubrir? ¿No me vas a cubrir? ¿Cuál es tu sustento? ¿Bajo qué normativa apruebas el monoclonal? Porque es importante. Porque si no te lo cubre, tu afiliado no va a poder asumir 156.000 soles. Y esos 10 soles o 20 soles que ha ahorrado, te van a anotar aquí un montón. Y como tú eres su asesor, lo más probable es que vaya sobre ti, ¿no? Una consulta. La cobertura oncológica en una EPS es igual a una cobertura oncológica del producto oncológico propio de Pacífico. Lo digo porque normalmente uno siempre aconseja que una persona tenga un seguro oncológico aparte. Esto por en caso tú ceses y no puedas contratar. Pero en cuanto a condiciones, yo he tratado de revisar y entiendo que es lo mismo, ¿no? Entonces, es más que todo se le aconseja en caso tú ceses, no puedas contratar una EPS, sales y te tengas que ir a salud porque no puedes pagar una EPS individual, pero mantén tu cobertura oncológica individual. Y también porque cuidas la siniestralidad de la EPS. Claro, ok. Porque todo el gasto se va al seguro oncológico, ¿no? Claro, ok. ¿Sí? Es bien barato, ¿no? Sí. Yo tengo personas adultas que ya no han podido manejar la póliza de asistencia médica, pero su oncológico. Claro, y eso sí. Porque saben que esa sí la va a asesinar si les pasa algo. Claro. ¿Sí? Y tienen 1 millón, 2 millones al 100%. Sí, esas son las. Pero existe el plan colectivo oncológico, que es mucho más económico todavía. El plan colectivo oncológico tiene una tarifa, por ejemplo, me parece que hasta los 6 años, 7 años pagas 4 soles. ¿Sí? Pero eso cuando estás en la empresa. Entonces, cuando tú tienes una EPS, tú puedes tomar el colectivo oncológico. ¿Pero por qué? Porque tu soporte es la EPS. Por eso es que es tan barato, ¿no? Porque va de manera paralela. No, desde el plan base. Desde el plan base tú tienes ese beneficio. No. Esto está dentro. Lo que pasa es que el asesor de seguros, ¿qué hace? Te recomienda siempre tener un plan oncológico paralelo. ¿Por qué? Porque si en algún momento se presenta un caso oncológico, no vas a golpear a la póliza o al plan de salud tan fuerte con el gasto. Y adicionalmente, si necesitas cesar de la empresa, te llevas tu oncológico y ya te atiendes por tu oncológico. Si quisieras, ¿no? Pero en realidad la EPS tiene el beneficio oncológico. O sea, el tener un seguro oncológico paralelo es algo opcional, porque tú en la EPS tienes oncología cubierta al 100%. Todo lo tienes. Sí. Ya lo paga de manera independiente. Sí, y sube un poco el aporte, cambia el aporte, ya no se vuelve tan económico, ya es como que un normal, ¿no? Sí. ¿Sabes qué voy a comprarte mañana? La próxima te voy a traer patinete, mijo. Siempre y cuando tengas la EPS, tienes eso, si no, no. El día que termine pierdes la EPS, te quedas sin trabajo y a ver, maneja tu oncológico, lo quiero mantener, te vas al precio normal. Te vas al precio normal, Sí, lo que pasa es que, ¿qué te dice la EPS? La EPS te dice, mira, yo me voy a asegurar de que tu gasto oncológico no venga, ¿no?, a mi gasto y que se vaya al gasto del seguro oncológico, y eso me va a permitir que hasta para renovar yo te pueda negociar el bajarte los aportes si tú tomas el oncológico colectivo. ¿Por qué? Porque me aseguro que los casos oncológicos no los voy a ver yo, los va a ver el área de oncología, o sea, los va a ver el seguro oncológico como tal, que no se evalúa con la EPS. Recordemos que la EPS es una empresa independiente, igual que Pacífico Seguros y Pacífico Vida.
cada una tiene, o sea, se pueden ayudar por ahí en sus balances, en sus Imagínate cosas. una póliza que, perdona, que Sí, te corte, sí, te está imaginas bien. una póliza que estés manejando a 400 soles, 500 soles mensual, lo estás manejando y te da un cáncer. Y ese oncológico lo cubres con tu póliza de asistencia médica, porque tienes oncología también al 100%. ¿Qué crees que va a pasar el próximo año, cuando te vuelvan a renovar? ¿Te van a seguir cobrando lo mismo? Te van a cobrar más. Para no encarecer y no perjudicar una póliza de asistencia médica que la puedan seguir manejando, el oncológico ya la pagaste al 100%, ahí muere y te va a seguir cubriendo mientras que te pueda seguir cubriendo. Si hay alguna exclusión que ya no va a caminar, es la única cosa que puede hacer que cuelgue esa póliza. E inclusive, ¿no? A la hora de renovación, si tú le ofreces a tu cliente el seguro oncológico, por ahí que tu incremento de tus primas puedan bajar en un 5%. Ujú. O sea, reponen sumas. Supongamos cómo se repone la suma asegurada. Vos tenés una póliza que te cubre hasta tanta plata, Ajá. X. Vamos a suponer el ejemplo que dio el señor. Yo tengo que renovar al año, ya tuve un problema anterior, me aumentan la prima y la suma asegurada sube también. Se vuelve a renovar. Y si en un año yo tengo 2 eventos, igual, porque recuerda que es por diagnóstico y por persona el tema de la cobertura máxima. Entonces, Dios no quiera, me da un cáncer de mama, por mis mamas tengo 1,5 millones. Me da un cáncer de hígado, por mi hígado tengo otro 1,5 millones. Y así por cada diagnóstico que se me dé, voy a tener 1,5 millones. Pero esos cánceres que yo voy a tener van a darle durísimo a la EPS, porque si yo estoy en una empresa en la que tengo 100 afiliados, pero mi facturación por mi tema oncológico cuesta 150,000 soles y la facturación anual de esas personas es 20,000 soles, la EPS te va a decir, oye, ¿sabes qué? Te tengo que subir porque me estás dando pérdida. Lo que pasa es que la EPS te da la alternativa de renovar, pero con los costos que no lo hagan perder. Entonces, en ese momento tú decidas, ¿sabes qué? Yo puedo pagar, o dices, ya no puedo tener la EPS y sacamos la EPS de la empresa. Es por esta razón que se crearon los planes colectivos, claro. Pero no te la sacan solo a ti, te la sacan a todos. Ajá, ¿qué pasa? Una ¿Qué ha preguntita. pasado? Ajá. Dentro después de los precios de la EPS aparece la fórmula para subir el costo. ¿La vas a explicar en el curso también esa fórmula? Sí, sí, podemos verla. Podemos verla. Excelente, Ajá. gracias. Sí, sí podemos verla. Ajá. Nosotros en la empresa tenemos un corporativo que gracias a Dios en el 2006 pudimos sacar el cáncer aparte. Ya. En esa época Pacífico no tenía esos productos colectivos. Sin embargo, por ser un grupo grande logramos que se independice. Ya. Y de verdad los resultados son los esperados. Tengo 80 casos de cáncer que si hubieran estado en una EPS, olvídate, no hubiera resistido la EPS. Sí. Sí, por eso es que realmente la alternativa no había el plan colectivo. Sí, pero no se ofrecía de manera conjunta con la EPS, ¿no? Porque hoy en día tú negocias, ¿no? Tú negocias el plan de EPS colectiva, ¿no? Tú dices, oye, si le pongo a mi empresa la EPS colectiva, ¿puedo bajar? Sí. Erika Sarmiento nos dice, pero deberían de preocuparse por las provincias porque realmente la situación es muy diferente, pero cobran igual que en Lima. Aparte, nos pregunta, si tuve siniestro oncológico al dejar de trabajar, ¿puedo adquirir un seguro oncológico por continuidad? No, ya no. Por eso que la única alternativa que tienes cuando no has tomado un seguro oncológico es tomar la EPS individual y tomarla antes de los 60 días. Porque de otra forma te sale muchísimo más barato tomar una EPS individual que te va a dar una cobertura oncológica al 100% y pagar tus 200, 300, 400 soles mensuales a tener que pagar de manera particular un tratamiento oncológico.
Ujú, ujú. Nuevamente, Erika nos dice, sobre lo que está comentando, es decir, que aumenta la siniestralidad del oncológico con la consecuente suba de tarifas para el oncológico. No, el oncológico, bueno, a veces suben un 5%, o sea, lo que suben realmente es muy bajito porque es un producto creado para soportar temas oncológicos específicamente, ¿no? Lo que pasa es que antes lo que se veía afectado mucho era la EPS, ¿no? Con un tema oncológico, porque un oncológico te gasta un montón de plata, un montón. Entonces ahora la EPS se libera y le pasa todo el gasto al seguro oncológico. Nuevamente Erika Sarmiento nos dice, parece injusto para los asegurados del producto oncológico que soportan la tarifa más alta en relación con los del oncológico EPS. Bueno, si tuvieras un seguro paralelo que te sirviera de colchón, también te lo bajarían, ¿no? Pero el seguro oncológico colectivo está creado para tener el soporte de la EPS, ¿no? O sea, con la EPS tú haces la negociación y puedes inclusive hasta bajar tarifas, ¿no? Yo he tenido empresas que tengo una siniestralidad desviada, o sea, que quiere decir que le están dando pérdida a la compañía de seguros, y yo le digo al área de suscripción, oye, te pongo el oncológico, ok, no le subas 10, súbele 5. Entonces yo ya con ese 5% puedo negociar y traer la empresa, ¿no? Entonces yo siempre voy a tratar de colocar el seguro oncológico colectivo para las empresas de EPS, porque realmente es una ayuda, ¿no? Tú dirás, oye, pero ¿para qué pago doble? Finalmente, ahorita como se están dando las cosas, terminas agradeciendo el seguro oncológico, ¿no? Exactamente. Sí. Ajá. Lo paga el empleado. No, o sea, basta con que tengas 15 afiliados y se activa el seguro oncológico para las empresas. ¿Los precios de oncológico suben por esa siniestralidad? No, o sea, como te digo, el oncológico también se evalúa de manera anual, pero ellos tienen una forma diferente de evaluación, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y en esto de que evalúan, calculo que deben evaluarlo de otra forma por los costos que requiere atrás. ¿Qué se le exige a la parte de seguros oncológicos? Digamos, ¿qué tipo de reservas tienen que tener? ¿Cuánta siniestralidad? ¿Cómo miden qué es lo que van a cobrar, ya sea o en empresa o en individual, digo, en base al impacto que tiene monetariamente, ¿no? Cualquier tema oncológico. Lo que pasa es que un seguro oncológico, estando de manera paralela a un seguro de EPS, tiene asegurados. O sea, crece tu cartera de asegurados, lo que hace que tú hagas un colchón mucho más grande para los nuevos. O sea, te aseguras de que vas a tener prima precisamente de gente que todavía no está enferma y que si se enferma está dentro de las probabilidades de tu estudio de mercado. Eso es conceptual del seguro de sí mismo. Lo que digo es, ¿cómo, si o por año, o cómo evalúan el impacto del próximo? Si yo, por ejemplo, yo soy compañía, solo de oncológicos, yo no manejo los mismos números que en patrimoniales o con un seguro de auto o de casa, o de no, porque no es lo mismo, porque los costos son otros, los costos que yo compañía tengo que afrontar. Entonces yo cierro el año y digo, bueno, este año tuve tantos siniestros, pagué tanto de... ¿Cómo, digamos, cuál es la reserva que yo tengo que tener? Ahora hablo mucho legalmente, digo, no sé si, o sea, ¿qué reserva tengo que tener? ¿Cómo afronto el año que viene? ¿Aumento prima? ¿No aumento? ¿Cómo manejan Lo que pasa es que, mira, igual que una EPS, los seguros oncológicos se evalúan con, yo pago una prima de 100%. Puedo gastar hasta un máximo de 65% en gastos generales. Tengo un 10% de gastos administrativos. Me está quedando, no sé, pues un 25% de margen de ganancia. Eso lo vamos a ver, yo se los voy a explicar porque así se aplica para casi todos los seguros. Te dicen, mira, debes de tener de toda tu población, no sé, pues 100 cánceres de mama.
Y para este cáncer de mama tenemos este presupuesto. Debes tener tanto para tal. Si te pasas, se van a comenzar a prestar plata, pero finalmente no te puedes pasar de un ratio de 65-70% de siniestralidad de gasto, porque de pasarte, ¿qué haces? Le aplicas el incremento. Pero ese incremento no va para una persona, ese incremento va para todo el colectivo, para todo el colchón. Entonces cuando yo digo, oye, voy a inyectarme plata porque no me está alcanzando, bueno, tengo que hacer algo que ahora, ¿no? Porque se hace mucho estudio de mercado, ven las probabilidades, quiénes se enferman, quiénes no se enferman, porque existen tendencias o a veces hasta temas, fumabas, los padres han tenido cáncer, entonces ellos ya tienen un estudio de mercado y ellos como que provisionan, ¿no? Las enfermedades que se van a ir dando. Antes han habido tantos cánceres como ahora. Ahora tú dices, oye, hoy día todo el mundo está enfermo de cáncer, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, yo creo que es lo mismo, solo que antes la gente fallecía y tú no sabías por qué, ¿no? Hasta se decía, oye, ha fallecido, parece que le han hecho brujería, ¿no? Porque no había una explicación, porque no ibas más allá, ¿verdad? Entonces, tal vez puede haber un tema de alimentación, la gente fumaba mucho en ese tiempo. Hoy en día hay más, ¿no? Más conciencia, ¿no? Hoy hay más conciencia. Claro. Pero igual antes, igual fallecía la gente. ¿Pero qué? Realmente nadie pasaba chequeos, todo el mundo fumaba, la gente fallecía y tú no sabías de qué fallecía, ¿no? ¿Sí? ¿En qué? El tema del cáncer, estamos pagando precio a la modernidad. Hay más vehículos, más smog, no había microondas. Ah, bueno, sí. No había plástico como ahora. Sí, es no verdad. había, o sea, hay muchos factores que harían que me pongan más en riesgo. Que aumentan el riesgo. El tema del microondas es, no sé si alguien sabe, el tema del microondas es peligrosísimo. Poner plásticos en el microondas es grave. Cosas que no consumíamos antes. Que antes no consumíamos. El tema de los celulares, las antenas celulares que están escondidos esos temas. Que las camuflan como que árboles. Los camuflan. ¿Han visto? En realidad, muchas y te antenas, sí. Y te lo digo porque yo hubo una vez un documental que vi sobre las antenas y que las aves no anidaban en las antenas de celulares. Y las pocas aves que anidaban en las antenas de celulares, las crías no nacían. Bueno, te lo digo. Sí, entonces, todas esas cosas... No, lo vi en un documental, no sé en qué documental, National Geographic o uno de esos. Y es más, yo trabajé en el Touring Automóvil Club del Perú varios años y mi estacionamiento estaba debajo de la antena. Y tuve la oportunidad de ver eso después de haber visto el documental y efectivamente, la madre botaba los huevos que no eclosionaban, nunca eclosionaban esos huevos. O sea, lo vi, después de haber visto el documental, lo vi en persona. Los huevos no eclosionaban nunca por las antenas. Según este estudio, o sea, el peligro está de 100 metros del foco, ¿no? Luego de eso se supone que no hay, pero no hay. Bueno, sí, creo que tienes razón. El tema de los microondas, ¿cómo salieron los microondas? Los microondas salieron como un accidente. Era un estudio de unos radares durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo funcionan los microondas? Moviendo las células de los alimentos que se meten ahí. ¿Por qué se calientan? Por el movimiento de célula con célula, la fricción que generan entre ellas. Dime tú si eso no nos va a causar, esa radiación no nos va a causar daño. Anteriormente, cuando comprábamos un microondas antes, el microondas te daban clases. Meta sus papitas al horno poniéndole un poco de agua sobre una bolsa de plástico, poliuretano, de petróleo. Dime si eso no te va a causar cáncer. Entonces, por eso te digo, no estoy de acuerdo. La modernidad nos está trayendo más cáncer. Es cierto, tienes razón. Claro, antes también. Sí, claro. Lo que pasa es que antes era como que fallecían sin explicación, ¿no? Hoy, porque no sabías de qué, claro, o sea, no sabías realmente qué había pasado, pero fallecían, ¿no? Claro, hoy día sí, es cierto, estamos muy expuestos, ¿no? El sol, ¿no?
Sí, la misma radiación. O sea, tú vas a la playa y si no te proteges te va a dar erisipela sí o sí. Sí o sí te da erisipela, ¿no? Sí, pues, porque el costo es mucho más caro querer salvar a alguien que ya está muriéndose, cuarta etapa, tercera etapa, que arreglarle el problema antes. Claro. Por eso es que el oncológico en estos últimos 10 años, el programa que es el preventivo, es el que realmente va a bajar costos y va a hacer que la póliza siempre funcione, ¿no? Claro, es mucho más fácil pagar tu chequeo preventivo gratuito y encontrarte la enfermedad en una etapa inicial que cuando esté avanzado, ¿no? Exactamente. Sí, y recordemos que los chequeos preventivos son gratuitos. Pero igual yo les voy a traer un tablero de control para que puedan saber cuántas hospitalizaciones pueden tener. O sea, realmente el tablero de control me va a servir a mí para cuando yo me atienda o esté en una EPS individual. Porque cuando estoy en una EPS colectiva, lo que va a mandar es la data de siniestros. Pero igual yo lo voy a traer, ¿sí? Para poderlo ver así de manera muy rápida, pero igual lo vemos para que ustedes sepan hasta cómo negociar, ¿no? Con la compañía de seguros. ¿Salimos entonces a break? Listo.